Bueno, en un inicio, este documento inicia con la definición de lo que es el derecho del trabajo, que, bueno, el derecho del trabajo se va a encargar de regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Eh, Está basado en la Constitución mexicana, la Ley Federal del Trabajo, LFT, y bueno, este derecho ha sido un resultado de años de lucha de los trabajadores y los sindicatos en busca de mejores condiciones para equilibrar la relación entre capital y trabajo. En segunda instancia, vamos a hablar de los derechos fundamentales de los trabajadores, que son 5. Incluye el trabajo digno y decente, que va a garantizar condiciones seguras, un salario justo y respeto por la dignidad humana. En tanto hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, se busca promover la equidad en el acceso a empleos y la eliminación de brechas salariales. Creo que a lo largo de la historia se ha notado bastante que aunque una mujer tenga el mismo conocimiento que un hombre, muchas veces a los hombres se les brinda un mejor salario. Entonces, este derecho busca la igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos también de prohibición del hostigamiento y acoso sexual, que bueno, va a ser sancionado estas prácticas en el ámbito laboral y se busca establecer medidas para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual. Derecho a no ser discriminado. Busca proteger contra cualquier trato desigual basado en género, edad, condición social, religión o por algunas otras razones. Y bueno, el derecho a la capacitación y adiestramiento, que asegura el desarrollo de habilidades laborales. Bueno, en esta parte les hablaré acerca de las obligaciones y sanciones que cada uno tiene, ya sea los patrones o los trabajadores, además de las prohibiciones que tienen los trabajadores y las sanciones que se les puede aplicar. Bueno, en la pantalla nada más se ven en el apartado de obligaciones específicas, es el de los trabajadores. Ahí solo se pueden observar algunas obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores, pero yo les voy a decir algunas otras más. Cumplir las normas del trabajo, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estén subordinados en todo lo que concierne al trabajo. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y a la forma, tiempo y lugar convencidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impiden concurrir a su trabajo. Observar buenas costumbres durante el servicio. Integrar los organismos que establece la ley. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios de los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Esas son algunas de las obligaciones que tienen los trabajadores. Ahora bien, las obligaciones de los patrones. Esas, al igual en pantalla, en el recuadro que aparece, solo se muestran algunas que decidí agregar como ilustrar, pero yo les voy a hablar o decir algunas más de estas. Estas las establece la LFT y son una serie de obligaciones generales y particulares en relación con los diferentes trabajos especiales y en materia de prevención de riesgo del trabajo. Algunas de estas obligaciones sería fijar visiblemente y difundir en el trabajo el texto íntegro o de los contratos colectivos del trabajo que rijan en la empresa. Difundir entre los trabajadores información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones y colaborar en el efecto de la autoridad jurisdiccional competente. Otorgar permisos de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción. Cumplir las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimiento. Pagar salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa de establecimiento. Establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional. Instalar, cumplir y difundir en lugares
visibles las medidas de higiene y seguridad para prevenir riesgos de trabajo. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias y hacer las demás deducciones previstas por la ley. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo en su establecimiento. Esas son algunas de las obligaciones que tiene que cumplir el patrón. Ahora bien, también están las prohibiciones, que estas se pueden aplicar a los trabajadores, aunque también hay provisiones para los patrones. Las prohibiciones para los trabajadores serían faltar al trabajo sin justa justificación o sin permiso del patrón, sustraer de la empresa o establecimiento útiles del trabajo o materia prima elaborada, presentarse al trabajo en estado de ebriedad, suspender las labores sin autorización del patrón, hacer colectas en el establecimiento o lugar del trabajo, hacer cualquier clase de propaganda de las horas de trabajo dentro del establecimiento, acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en el lugar de trabajo. Ahora bien, las prohibiciones para los patrones serían exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que les admita en el trabajo por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este, hacer o autorizar colectas o suscripciones de los establecimientos y lugar de trabajo, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento, portar armas en el interior del establecimiento ubicados dentro de las poblaciones, permitir o tolerar actos de hostigamiento, acoso sexual en el trabajo, exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo. Ahora bien, también se pueden aplicar sanciones a los empleados. Las sanciones deben tomar en cuenta varios elementos: el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción, los daños que se hubiera producido o pueden producirse, la capacidad económica del infractor, la residencia del infractor. De todos los casos de reincidencia, se duplicará la multa impuesta.